Imagina despertar sabiendo que vas a morir. No mañana, no la próxima semana, hoy. Imagina mirar hacia el horizonte y ver 20.000 jinetes avanzando hacia ti. Tú tienes 300 hombres. Eso no es una batalla, eso es una ejecución programada. Pero ¿y si te dijera que esos 300 hombres no solo sobrevivieron ese día, sino que resistieron durante más de un mes? ¿Y si te dijera que humillaron al ejército más letal que el mundo había conocido jamás? Lo que estás a punto de escuchar desafía toda lógica militar. Si quieres descubrir cómo lo lograron, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque esta historia te va a dejar sin palabras. Corría el año 1231. La península coreana temblaba. Los mongoles habían llegado, y con ellos, la muerte sistemática de todo un continente. No estamos hablando de un ejército cualquiera. Estamos hablando de la maquinaria de destrucción más eficiente que había pisado la tierra. En apenas 25 años, habían conquistado más territorio que Roma en 4 siglos. China había caído, Persia era ceniza, ciudades legendarias como Samarcanda y Bagdad habían sido borradas del mapa con una brutalidad que todavía hiela la sangre. Su método era simple y aterrador. Llegaban a una ciudad, exigían rendición total. Si la respuesta era sí, vivías como esclavo. Si la respuesta era no, morías. Todos, hombres, mujeres, niños. No era una amenaza vacía. Lo cumplían siempre. Esa era la máquina que ahora miraba hacia Corea. El general al mando de la invasión era Sartaq, un veterano curtido en las campañas más sangrientas del imperio. Había perfeccionado el arte del asedio en China, donde fortalezas consideradas inexpugnables habían caído como castillos de arena. En 3 meses de campaña coreana, había tomado 15 fortalezas. Ninguna resistió más de 2 días. El promedio era 36 horas. Luego llegó a Guju. La fortaleza no era nada especial. Murallas de 8 metros, construidas hacía más de un siglo. Controlaba algunas rutas comerciales menores. Nada estratégico. Para Sartaq, debería haber sido otra victoria rápida, otra línea más en su historial impecable. Pero Guju tenía algo que las otras fortalezas no tenían. Un hombre que se negaba a morir de rodillas. Park Seo tenía 45 años cuando comenzó el cerco. No venía de familia noble. Había ascendido por mérito puro, luchando en escaramuzas fronterizas contra piratas y bandidos. No era famoso. No era legendario. Era un soldado competente que había llegado a general por terquedad y dedicación. Pero lo que lo hacía diferente era su mente. Mientras otros generales repetían tácticas del pasado, él estudiaba obsesivamente la guerra. Leía tratados antiguos. Experimentaba con formaciones. Diseñaba armas improvisadas. Sus superiores lo consideraban excéntrico. Estaban a punto de descubrir que era un genio. Cuando recibió la orden de defender Guju, Park Seo contó sus recursos. 300 soldados, la mayoría sin experiencia real en asedios. 2.000 civiles aterrados que habían huido de las aldeas circundantes. Comida para 3 semanas. Agua de un pozo interno. Y frente a él, 20.000 de los guerreros más temidos del planeta. Cualquier comandante racional habría evaluado la situación y llegado a una conclusión obvia. Rendirse era la única forma de salvar vidas. Park Seo llegó a una conclusión diferente. Reunió a sus oficiales la noche antes de que llegaran los mongoles, y le dijo algo que quedó grabado en las crónicas coreanas. Mañana veremos si 20.000 hombres que creen que ya ganaron pueden derrotar a 300 que saben que no tienen nada que perder. No era arrogancia, era un cálculo frío. Park Seo había entendido la debilidad fundamental de los mongoles. Estaban diseñados para victorias rápidas. Su estrategia dependía del terror y la velocidad. Pero, ¿qué pasaba cuando el terror no funcionaba? ¿Qué sucedía cuando encontraban enemigos que ya habían aceptado la muerte? El primer día, los mongoles rodearon la fortaleza completamente. 20.000 jinetes formando un anillo de acero alrededor de 300 hombres. Durante horas, galoparon en círculos, gritando, golpeando escudos. El ruido era ensordecedor. El polvo cubría el cielo. Era una demostración de poder diseñada para quebrar la moral antes del primer ataque. Dentro de las murallas, el pánico era palpable. Civiles rogando rendición. Soldados jóvenes temblando. Nadie había visto nada así. Park Seo reunió a todos en el patio central.
Soldados, civiles, ancianos, niños. Les habló sin rodeos. Los mongoles esperan que tengamos miedo. Lo que no saben es que ya tomamos nuestra decisión. No saldremos de aquí con vida si caemos. Así que haremos que cada hora les cueste sangre. No era un discurso inspirador lleno de promesas de victoria. Era brutalmente honesto. Y extrañamente, eso tranquilizó a algunos. Si iban a morir, al menos sería con dignidad. Sartaq envió emisarios ofreciendo rendición. Park Seo ni siquiera respondió. El mensaje era claro. No habría negociación. Lo que siguió fue un mes de infierno. Los mongoles lanzaron su primer asalto real al quinto día. 3000 guerreros desmontados avanzaron hacia las murallas, arietes golpeando las puertas, torres de asedio acercándose lentamente, arqueros cubriendo el cielo con flechas. Park Seo esperó. Dejó que se acercaran. 30 metros, 20, 10. Y entonces activó su primera sorpresa. Había construido canales en la parte superior de las murallas. Cuando los mongoles comenzaron a escalar, ordenó verter aceite hirviendo en esos canales. El aceite no solo cayó sobre los escaladores, fluyó por toda la superficie como ríos de fuego líquido. Los gritos eran ensordecedores. Hombres cayendo envueltos en llamas, arrastrando a otros con ellos, pero los mongoles no retrocedían, nunca retrocedían. Siguieron enviando más hombres. Por cada escalador que caía, 2 más tomaban su lugar. En la puerta principal, el ariete seguía golpeando. La madera comenzó a astillarse. Cuando finalmente cedió, los mongoles entraron celebrando victoria. Y encontraron otra puerta. Park Seo había construido una segunda barrera reforzada con hierro y piedras. El primer ataque duró 4 horas. Los mongoles dejaron más de 200 cadáveres. Los defensores perdieron 23 hombres. Era una victoria pequeña, pero victoria al fin. Por primera vez, los mongoles no habían tomado una fortaleza en el primer asalto. Sartaq cambió de estrategia. Si no podía tomarlos por fuerza, los agotaría. Implementó ataques rotativos cada 2 horas, sin descanso, sin pausa, día y noche. El objetivo no era conquistar inmediatamente, era destruir la capacidad de resistencia. Durante 3 días funcionó. Los defensores dormían apenas 2 horas diarias, las bajas se acumulaban. Hombres cayendo de las murallas por agotamiento, soldados incapaces de tensar sus arcos. Park Seo tomó una decisión radical. Abandonó 2/3 de las murallas y concentró todas sus fuerzas en 3 puntos clave. Sus oficiales pensaron que había enloquecido. Pero tenía un plan. Cuando los mongoles invadieron las secciones desprotegidas, celebrando otra victoria, entraron directamente en una trampa. Park Seo había minado esas áreas con explosivos improvisados, usando pólvora de cohetes ceremoniales. La explosión colapsó secciones enteras, atrapando a cientos de mongoles entre escombros. Fue el punto de inflexión psicológico. Por primera vez, los mongoles comenzaron a dudar. El día 13, Sartaq decidió terminar de una vez. 8000 hombres atacando simultáneamente desde todos los flancos. Era una fuerza tan abrumadora que ninguna fortaleza de ese tamaño debería resistir. Park Seo tenía 221 soldados. Hizo algo que nadie había intentado. En lugar de distribuirlos uniformemente, concentró el 70% en la puerta principal. Dejó el resto prácticamente desprotegido. Los mongoles hicieron exactamente lo que esperaba. Se lanzaron sobre las secciones débiles. Miles de guerreros escalaron sin resistencia. Pensaron que finalmente habían encontrado la brecha. Pero Park Seo había construido un laberinto interno, muros secundarios creando corredores estrechos de apenas 3 metros. Los mongoles quedaron atrapados en pasillos donde sus números no importaban. Y desde los techos, civiles armados dejaban caer piedras, vigas, aceite hirviendo. Fue una masacre. Por cada coreano que caía, 5 mongoles morían. En la puerta principal donde estaban las mejores tropas de Park Seo, los arietes finalmente rompieron la entrada. Los mongoles entraron celebrando, y encontraron un corredor de muerte. Arqueros en plataformas elevadas a ambos lados, protegidos por barreras. Las flechas llovían desde ángulos imposibles. Durante 3 horas siguieron enviando hombres a ese embudo mortal. Los cuerpos bloqueaban el avance de los siguientes.
Literalmente escalaban sobre montañas de sus propios muertos. Cuando Sartaq finalmente ordenó retirada, había perdido 1.300 hombres en un solo día. La fortaleza seguía en pie. Los días siguientes fueron de extraño silencio. Los mongoles estaban desmoralizados, divididos. Oficiales cuestionaban abiertamente a Sartaq. El Gran Khan enviaba mensajes preguntando por qué una fortaleza insignificante estaba tomando tanto tiempo. Dentro de las murallas la situación era desesperada. Quedaban 73 soldados. La comida casi agotada. El agua contaminada porque los mongoles habían envenenado el arroyo. Park Seo sabía que estaban en las últimas horas. Pero también sabía algo más. Un desertor mongol le había revelado que el campamento enemigo estaba al borde del motín. El cerco les estaba costando demasiado. En lugar de rendirse, lanzó un ataque nocturno suicida. 50 hombres contra un campamento de miles. Incendiaron tiendas, destruyeron suministros, mataron a docenas de mongoles dormidos. Y escaparon. La humillación fue total. Los conquistadores del mundo habían sido atacados en su propio campamento por una fuerza moribunda. El día 33, todo terminó. Pero no como esperaban los mongoles. Un emisario llegó con noticias. El rey coreano había negociado paz. La guerra había terminado oficialmente. Los mongoles debían retirarse inmediatamente. Sartaq fue forzado por sus propios oficiales a obedecer. La mañana del día 33, los defensores observaron incrédulos cómo 20.000 mongoles levantaban campamento y desaparecían en el horizonte. 73 hombres habían sobrevivido al imperio más poderoso del mundo. Park Seo permaneció en las murallas durante horas, incapaz de procesar lo que había sucedido. Cuando le preguntaron cómo se sentía, respondió con voz ronca: sobrevivimos. A veces eso es lo mismo que ganar. Los mongoles perdieron más de 3.000 hombres en Guju. Los defensores, 227 soldados y casi 600 civiles. En términos puramente numéricos, los mongoles podrían considerarlo aceptable. Pero en términos de prestigio, tiempo y recursos, fue un desastre. Porque a veces en la guerra, no importa quién gana. Importa quién puede permitirse perder. Park Seo se retiró 3 meses después. El rey lo honró con títulos, pero también lo apartó del servicio. Demasiado popular, demasiado independiente. Vivió 18 años más en una pequeña propiedad rural. Nunca escribió memorias, nunca buscó más gloria. Pero su legado perduró. Durante siglos, su nombre fue sinónimo de resistencia imposible. Las tácticas que inventó fueron estudiadas y copiadas. Otras fortalezas implementaron sus defensas. La historia del cerco de Guju es la prueba de que los grandes imperios no son invencibles cuando enfrentan determinación combinada con innovación. Es el recordatorio de que la arrogancia, incluso respaldada por 20.000 guerreros de élite, puede ser derrotada por 300 hombres con un plan mejor y nada que perder. 73 contra un imperio. Y el imperio parpadeó primero. Si esta historia te impactó, déjame saber en los comentarios qué momento te pareció más increíble. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete para más historias de resistencia imposible que cambiaron la historia. Porque a veces, la mayor victoria no es conquistar. Es simplemente negarse a ser conquistado.